Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro VICAS Abra Palabra, un producto realizado por el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad de Manizales en compañía de UMFM. Mi nombre es Sara Giraldo Bernal, su presentadora, y el día de hoy estoy con una invitada muy especial. Ella es Paula Jiménez Galvez, comunicadora social, periodista, investigadora y además tiene un doctorado en ciencias cognitivas y una maestría en educación y desarrollo humano. Paula, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Sara, buenos días. Bien. Me alegra mucho tenerte acá, me alegra mucho que estés muy bien. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la tesis doctoral, más que la tesis del tema que tú tocaste acá. Paula realizó una tesis sobre los imaginarios sociales que generan los noticieros nacionales. Y cómo afecta esto o cómo influencia esto la violencia física de su audiencia. Entonces, bueno, Paula, para empezar, quiero preguntarte qué te llevó a investigar este tema. Bueno, Sara, pues realmente fue un camino largo. Cuando yo empecé el doctorado, tenía una inclinación para comprender, y de hecho eso me ha acompañado a mí desde el pregrado, entender qué genera el lenguaje audiovisual en el pensamiento de la audiencia, como en la ruta del pensamiento, en palabras de Walter Ong. Entonces, a mí ese autor, digamos que me marcó mucho desde el pregrado porque él habla de las psicodinámicas del lenguaje. Entonces, cómo la oralidad marca la manera en la que las personas elaboran los productos del lenguaje, pero además acomodan su pensamiento, la ruta de su pensamiento, ¿cierto? Y lo hace con la escritura, pero obviamente él no alcanzó a llegar a lo audiovisual, y en el pregrado yo empecé a estudiar un poco eso haciendo la tesis. Luego, en la maestría ahondo un poquito más con unos escritores de cuentos que encontré en internet, en la web, y empecé a encontrar que esa escritura de ellos era distinta y mostraba unos elementos propios del lenguaje audiovisual. Entonces, ya luego, cuando abren el doctorado acá en ciencias cognitivas, yo dije, bueno, voy a seguir como ese camino. Y entré en una línea que era la de lingüística, pensando que allí podría estar, pero no me encontré allí. Un poco porque el tema que empecé a seguir allí era la comprensión de la metáfora audiovisual, y aunque es un tema muy bonito, yo no me sentía. Ok. Entonces, ya llega un momento en el que, hablando con un profe, con el que siempre hablaba en los descansos, yo le dije, yo quiero estudiar otra cosa. Entonces le hice la propuesta, yo quisiera estudiar qué hace la violencia física eh, en la audiencia, las noticias sobre violencia física en la audiencia. Y esa idea parte de una conversación que tuve con Richard Millán, el director de nuestra escuela, porque a mí siempre me ha preocupado mucho eso. Además, he sido una televidente de noticias desde los 5 años, pues una cosa loca. Mi mamá me dice que no me podían hablar en el noticiero. O sea, si yo estaba viendo noticias, los miraba feos y me hablaban, una locura, pues. O sea, en vez de programas Sí, infantiles, yo veía noticias. noticias y Ok, jugaba, pero ok, las noticias las veía. Entonces, cuando mi mamá me contó eso, yo entendí por qué yo tenía tanta información sobre el conflicto claro. armado, sobre gente. Yo le hablaba a mis compañeros en la universidad de cosas y ellos me decían, ¿qué? Y yo, pero es que eso pasó más o menos en tales años y nadie sabía nada. Y yo decía, pero ¿por qué no saben? Claro, es que yo veía noticias como una loca. Entonces yo le pregunté a Richard, le dije a Richard, ¿cómo seríamos nosotros, cómo sería nuestra cultura si en los noticieros no mostraran las noticias violentas, sino solo noticias de paz? Claro. Entonces él me dijo, alguna vez existió un noticiero así, era el de Jorge Barón, tarara, y yo me quedé con eso. Y luego fui y le conté a este profe, que además amo, adoro, admiro, que es Huber. Entonces yo le dije, Huber, yo quiero estudiar eso. Yo quiero saber cómo tanto contenido de violencia física en los noticieros ha minado los imaginarios, o ha construido más bien los imaginarios sobre violencia física en la audiencia. Y él me Ok. dijo, pues hagámoslo. Entonces me cambié de línea de investigación, me cambié de investigación, ya llevaba como 2 años en el doctorado y volví a empezar de cero.
Y ahí me encontré, porque yo creo que si uno va a investigar tiene que ser algo que le mueva el corazón. Si no es tenaz, porque es que la investigación a ti te copa el pensamiento, te copa la palabra, porque estás todo el tiempo hablando con el otro, estás pensando en eso. Entonces, tiene que ser que te cope el corazón. Claro. Para que no te estorbe, ¿sí? En cambio, el otro tema, te aseguro que yo llegaba a mi casa y prefería ponerme a barrer que leer sobre eso. Ok. Entonces, y sí, me encontré. Entonces, mira qué larga la ruta para llegar hasta ese tema de investigación, y logré unir todos mis amores, que era el asunto del conflicto armado en Colombia y la violencia en Colombia. Análisis que yo ya había hecho sobre el fenómeno de cómo se transformó el mostrar la violencia en los medios audiovisuales, en noticias específicamente, y pues la mente, ¿cierto? Cómo se crea ese imaginario en la audiencia. Ok, bueno, Paula, y te quería preguntar, tú querías investigar todo esto, pero ¿qué fue lo que concluiste? O sea, ¿qué de verdad pudiste notar? ¿Afecta, no afecta, influye, no influye? Para que podamos empezar a hablar del tema, ¿qué fue lo que tú concluiste? Bueno, se concluyeron varias cosas. Hay algo que a mí pues hay algo que queda claro, y es que cuando estamos hablando de imaginarios sociales, no podemos decir que solamente lo que tú consumes en medios marca tu imaginario. Uh-huh. Es también el contexto en el que vives, las conversaciones que tienes, los otros consumos que tienes, los otros consumos mediáticos que tienes, las creencias, ¿cierto? Pero fue muy interesante encontrar, porque yo hice esta investigación con televidentes de noticias de 3 noticieros, Uh-huh. RCN, Caracol y CMI, que en ese momento pues existía. Y fue encontrar la diferencia de los 3, ¿cierto? Entonces, RCN, los televidentes de noticias de RCN eran un poco más pesimistas, Okay. ¿cierto? Un poco más, digamos, con más impuesto esa emoción del miedo. Los de Caracol también la tenían, pero lo que más me llamó la atención es que los más analíticos eran los de CMI. Entonces decían, sí, claro, da miedo, pero tal cosa, ¿cierto? Entonces había un análisis allí, un tránsito en esos 3 grupos de televidentes. Okay. Distinto, los de CMI eran distintos. Pero resulta que sí había unas generalidades, por ejemplo, el tiempo del miedo. Entonces, cuando hablamos del tiempo del miedo es la noche. En su imaginario, la noche es peligrosa. Y para mí eso fue como bonito también, pues que me gusta mucho el tema, porque mi mamá siempre me dice, Paula, es que la noche es peligrosa, cuídate. Cuando de pronto estoy en la calle y me llama y me dice, cuídate, es que la noche es peligrosa. Claro, la dicen a uno, se está oscureciendo, llegué ya a la casa. Exacto. Porque… Hay un imaginario allí que prevalece en esos televidentes de noticias. Uh-huh. Y resulta que eso coincide con el reportero de la noche, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, es ese reportero que cubre solo la noticia violenta de la noche, porque es que en la noche ese reportero no cubre noticias distintas a las violencias, es puro judicial, no dice nada chévere, ¿cierto? No te va a hacer una nota de cómo despiertan los pajaritos, o sea, no, eso no es noticia. Entonces, la noche, el espacio de la violencia es el espacio público, aunque reconocen la violencia intrafamiliar, pero es a lo público a lo que le temen, Okay. ¿cierto? Y hay un imaginario que es tenaz, que es muy duro y que yo siento que ahora está como en esplendor, y es el otro como peligroso. Okay. O sea, alguien que no pertenece a mi grupo Es peligroso. es quien me puede hacer daño físico, ¿sí? Y alguien que no pertenece a mi grupo puede ser alguien que es de otra región,
puede ser alguien que se viste distinto a mí, puede ser alguien que estudia en una universidad distinta a la mía. Entonces hay una cantidad de estereotipos que acompañan al otro que lo van catalogando como peligroso. Entonces era la noche, la calle y el otro. De todos esos, yo creo que al que más le tenemos que prestar atención es al otro como peligroso. Claro. Porque ese otro como peligroso empieza a generar un abismo entre unos y otros, y ahora, por ejemplo, en el país lo vivimos. La desconfianza. La desconfianza es total. Y como el otro es peligroso, yo tengo que salvarme del otro con cualquier medida, con cualquier ataque. Entonces llegamos, por ejemplo, a apoyar leyes como que tengamos el derecho a andar armados, los civiles, y quitarle el monopolio de las armas al Estado, en un país que, pues no podemos ocultarlo, es violento. Es violento, ¿cierto? claro. Entonces, allí hay unas cosas bastante interesantes que le ayudan a uno a leer lo actual. Uh-huh. Y digamos, ahora que tocas el tema de los estereotipos, tengo entendido que para esta investigación uno de tus grupos focales fueron personas del Caquetá. Y creo que se evidenciaron demasiados estereotipos. ¿Puedes contarnos un poco más sobre la experiencia? Sí, y para mí fue una sorpresa, porque resulta que dentro de la muestra, pues estaban simple, o sea, la condición era ser mayor de edad y ver alguno de esos noticieros. Ok. Entonces, repetidamente, o sea, ser televidente fiel de esos noticieros. Y resulta que en la muestra llegaron personas del Caquetá. Y ellos manifestaban que cuando ellos salían del Caquetá a otras partes, los señalaban como guerrilleros a través de la broma, que es una cosa muy colombiana, ¿no? Entonces yo bromeo sobre ti, pero en el fondo te estoy diciendo que pienso eso sobre ti. Entonces, por ejemplo, una chica decía, a mí me hacían muchas bromas cuando me fui a la universidad, que si mi papá era, que mi papá era el comandante de cuál columna guerrillera. Entonces, ¿ella qué hacía? Ella se reía y seguía el chiste, que también es muy colombiano. Claro. ¿Cierto? La defensa a través de reírse de uno mismo. Exacto. Entonces ella le decía, sí, claro, mi papá es de tal columna y usted se va a tener que cuidar, ja, 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 ja. Pero allí en esa conversación empiezan a aparecer otras personas que decían, a mí también me han señalado y yo también me he reído, pero me ha resultado muy molesto. Y lo peor de todo es que yo tengo una estudiante del Caquetá actualmente y en una de mis clases descubrí que también la señalaban por eso. No, ¿cierto? Entonces yo decía, no puede ser, porque es que ahora los focos de violencia ya no están en el Caquetá como en ese momento. Digamos que las personas que participaron en esa investigación sí les había tocado que el Caquetá era una cosa tenaz, pero es que ahora es Cauca, o sea, por todo lado hay noticias, y yo pensaba que la generación de estudiantes que tengo ahora pues ya no tenían tan marcado el Caquetá como uno de los puntos más violentos del país, pero resulta que sí. Entonces cuando yo vi eso en la clase quedé muy cuestionada, porque además yo sé que eso sí lastima, claro, a la larga. Totalmente. Y digamos, ¿cómo podemos hacer como audiencia para informarnos responsablemente, de pronto sin generar estos estereotipos? Porque claramente es algo que se produce de forma muy general. Entonces tú, digamos, con base en la investigación, de pronto, ¿cómo crees alguna alternativa que tengamos nosotros que tener en cuenta como televidentes de pronto para no caer en ese mismo error? Mira, ese es uno de mis temas favoritos también, que es el asunto como de la educación de audiencia y de la televidencia crítica. ¿Sí? Yo creo que hay que ser televidentes críticos. Lo primero, dudar de todo. ¿Sí? Lo primero es dudar de todo. No creer que lo que dice un medio es completamente cierto. Es lo primero. Lo segundo es entender que los medios de comunicación no cuentan la realidad total. Los medios de comunicación cuentan un fragmento de la realidad.
Y cuando tú dices que vas a contar este fragmento y no este otro, estás encuadrando la noticia, estás encuadrando esa realidad. Y esa decisión de encuadrar la noticia la toma un medio. Son decisiones editoriales. Y esas decisiones editoriales dependerán de quién es el dueño del medio y cuál es la búsqueda del medio. Y yo te digo sin temor a equivocarme que en este momento en Colombia no tenemos medios imparciales. En este momento en Colombia tenemos medios que están muy ideologizados. A mí no me parece mal que estén ideologizados. Lo que sí me llama la atención es que los medios que están ideologizados hacia la izquierda dicen claramente soy un medio de izquierda, pero los que están ideologizados hacia la derecha no dicen claramente soy un medio de derecha. Hay algunos medios que intentan ser un poco más imparciales, por ejemplo, Cuestión Pública, me parece que está bien, pero es que son estos medios que la gente casi no está consumiendo. Claro. Entonces, bueno, esa es otra. Como ya sabemos que el medio no cuenta la realidad y que lo está encuadrando, pues si yo quiero saber qué está pasando, tengo que buscar varios medios. O sea, yo no me puedo quedar con el noticiero RCN el mediodía y se acabó. Claro. O sea, tengo que verme, canalear entonces. Me voy y miro qué está diciendo Caracol sobre lo mismo. Voy y miro qué están diciendo los medios alternativos sobre lo mismo. Dudar de todo. Yo tengo un primo con el que tenía unas conversaciones sobre esto, de derecha. Yo obviamente tengo una inclinación más hacia la izquierda, y yo le decía, consuma tales medios. Y un día él me mandó una noticia, porque él me mandaba noticias y yo le decía, pero es que es de tal medio. Entonces siempre me mandó de los mismos. de uno de los medios que yo le había dicho. Entonces yo le dije, bueno, habrá que ver qué parte de eso es verdad, qué parte es cierto. Pero si es de uno de los medios que usted me recomendó, pero es que cuánto yo diciéndole que hay que dudar de todo. De todo, claro. De todo. Hay que dudar de los medios. Y hay que hacerse una idea general y no tachar el medio tampoco. O sea, a mí hay gente que me dice, ¿usted ve RCN? Y yo, sí, yo veo RCN. Claro, es que tengo que verlo. Claro. No solamente por mi trabajo, sino porque necesito saber cómo están encuadrando ellos la realidad para seguir comprendiendo este país, por qué está así. Claro. Sí. Entiendo, Paula. Bueno, la verdad es muy interesante lo que nos estás diciendo. A las personas que nos están viendo, ya saben, acá tienen que dudar, eso es lo principal, dudar, cuestionar los medios, no importa si es derecha, izquierda, si es algo neutral, hay que dudar. Bueno, pero para seguir, ahora vamos a ir primero a una pausa. Estén muy pendientes porque vamos a llegar ahora con más información, más datos sobre este tema que claramente nos compete a todos. Entonces, ahora nos vemos. Tejemos un relato de país en el que todos quepamos. Nuestra historia la andamos acompañando y construyendo con el otro, pero dejando una impronta con sello propio. La huella de una universidad que ha decidido que todas sus acciones deben estar encaminadas a narrar que lo distinto es viable y que no renuncia a la esperanza de tener una Colombia mejor. Somos la universidad. Cada persona, desde su forma de concebir el mundo, contempla las diferentes formas de ser feliz. Vivir tranquilo. Y aportar a la paz. Yo aporto la paz desde la buena convivencia. Generando ambientes de conciliación. Respetando las ideas de los demás. Teniendo buena comunicación. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestro podcast Abra Palabra. Les cuento que estamos acá con Paula Jiménez. Estamos hablando de todo el tema de la influencia de los medios de comunicación y cómo esos afectan los imaginarios sociales que tiene la audiencia con respecto más que todo a la violencia física. Entonces, bueno, para retomar el tema, quería preguntarte más por el tema de las noticias. Estamos hablando de que las noticias violentas afectan de una forma, pero tal vez el hecho de tener noticias solo positivas de pronto no puede generar algún tipo de burbuja o encapsulamiento como de todo ese tema a la violencia, o sea, que la audiencia se vuelva ajena a este tema y entremos como a ese tipo de burbuja. Claro, claro. Es que digamos que esa es
digamos, el problema también. Ahorita nada más tenía esa conversación con alguien, yo le decía, hablando pues en las redes sociales, porque el algoritmo que tenemos, él y yo, es muy enfocado como hacia problemas sociales, de injusticias, entonces todo lo que nos sale tiene que ver con Gaza, tiene que ver con corrupción, entonces yo le decía, ven, yo creo que vamos a tener que hacer algo para que nuestro algoritmo como que nos empiece a mostrar cosas positivas. Entonces me contestó, y entonces nos vamos a encerrar en una burbuja. Yo le decía, pues no es que nos muestre gaticos y perritos, pero por lo menos que nos muestre algo esperanzador, porque es que si no vamos a caer, nos vamos a ir en picada. Yo suelo ser positiva frente a la capacidad humana, pero a veces tanto consumo de cosa negativa también te encierra en una burbuja. Es la burbuja contraria, y es la burbuja de la desesperanza. Y yo siento que ese es el discurso que se está vendiendo ahora también en los medios de comunicación, porque si bien siempre hemos tenido noticias violentas, cuando esa noticia violenta se acompaña del discurso de estamos peor que antes, pero cuando tú miras la estadística realmente no estamos peor que antes. Claro. Pues las personas caen en una desesperanza tenaz. Pero cuando tú ves solamente las cosas positivas, caes en un positivismo tóxico, ¿cierto? O en un estado de optimismo, más bien, de optimismo que ya empieza a ser lo que llaman tóxico, pues porque no estás viendo la realidad. Entonces yo pensaría que así como a un medio de comunicación le pedimos ser equilibrado en el cubrimiento de una noticia, también deberíamos pedirle que fuera equilibrado en cuanto a lo bueno que saca y lo negativo que saca. La ¿cierto? Cantidad. Sí, pues no sé si la cantidad, pero por lo menos que también saquen lo positivo y que tengan unas secciones dedicadas solo a eso y que no sean patrocinadas por un banco, como es lo que pasa ahora, que las patrocina un banco, las positivas, o que sea un programa en el que hay 3 historias tristes y una de un valiente, y cuando te vas a ver el valiente resulta que es una historia re triste y es una persona que logró superar cualquier cosa, pero sigue siendo una historia triste. Pero además tenemos que exigirnos nosotros mismos también eso, o sea, venga, también hacer un pare. Yo ya hoy he consumido demasiada violencia de la realidad, voy a buscar otra cosa, ¿cierto? Cambiar el algoritmo, ¿cierto? Voy a buscar otra cosa por hoy. Yo hace un tiempo evito las historias tristes. Entonces, por ejemplo, mi mamá tiene el palito para que la gente la coja en la farmacia de la EPS a contarle la vida, y son historias re tristes. Entonces ella me dice, ay, es que hoy una señora me contó y me empieza a contar, y le decía, mami, no me cuentes historias tristes, porque eso baja la nota y están pasando muchas cosas, y yo intento decirle a ella, no escuches tantas historias tristes, porque ella también se afecta, porque ella tiene una empatía enorme con el otro, ¿cierto? Entonces, mientras yo consumo el mundo a través de las noticias, ella consume la noticia aquí de la experiencia. Exacto, del ser humano. Entonces yo creo que lo heredé un poco de mis papás, esa necesidad de estar como enterándome de qué pasa con el otro, y esa empatía también con el otro, solo que yo lo tomé por el lado de los medios. Entiendo. Entonces tú dirías que la responsabilidad no es solo del medio, ni solo de la audiencia, es de ambos. ¿O en quién piensas que más recae esa responsabilidad? Yo creo que es compartida, pero indudablemente hay una carga en el medio, porque el medio tiene un poder que no tiene la audiencia. O sea, yo como audiencia puedo autogobernarme, pero el medio tiene la posibilidad de difundir mensajes en masa, ¿cierto? Y cuando el medio tiene esa posibilidad de difundir los mensajes en masa, tiene esa posibilidad también de volverse tendencia, de generar moda, ¿sí? Y de fijar la agenda pública, o la agenda, digamos, de temas de los que se están conversando. Uh-huh. Entonces, cuando alguien se siente excluido de lo que se está conversando, pues ¿qué hace?
porque somos tribu, o sea, el ser humano está preparado es para ser parte de una tribu. Entonces, siempre, todos tus amigos empiezan a hablar de una cosa y tú no sabes, pues tú qué haces, vas y buscas de esa cosa, ¿sí? Entonces, yo sí creo que el medio tiene gran responsabilidad en eso y el medio no puede omitir la responsabilidad que tiene, histórica, en este país, en su función, su papel dentro de la violencia que se ejerce acá y el conflicto colombiano. O sea, para mí, los medios de comunicación, los grandes medios, deberían ir a la JEP y contar lo que han hecho. Mira, hace poquito capturaron a un periodista de un medio televisivo nacional. Es una investigación que empezó en 2011 y apenas concluyó. Este señor trabajaba con unos abogados, todos ex policías, que lo que hacían era lograr que aquellos que habían sido expulsados de la institución volvieran, sin importar por qué los habían expulsado. Pues resulta que uno de esos que expulsaron terminó volviendo a la institución y comandando una banda de microtráfico en el Bronx, siendo policía otra vez. Okay. Pero además este señor compraba testimonios para lavarle la cara a un narcotraficante y entonces él mandaba gente para allá a que grabaran esos testimonios comprados y decir que este señor, que estaba condenado por homicidio, que mató a otra persona frente a otras 30, tenía 30 testigos, decir que no. Pero además decir que en la policía estaban expulsando gente sin motivo, o sea, cubriendo una cantidad de cosas. Entiendo. Y lo capturaron, ¿cierto? Entonces, allí también hay una falta a la ética muy grave. Y a mí me parece importante que eso pase, que esos periodistas sean procesados y capturados, porque el periodismo es una responsabilidad social, o sea, es una profesión con una responsabilidad social inmensa, inmensa. Por eso es que no cualquiera puede ser periodista, ¿sí? Mira, yo estudié periodismo, pero yo no salgo en medios a hacer noticias, ni a hacer análisis, ni a hacer cosas. O sea, a mí me parece que la responsabilidad del periodismo es inmensa. Y el problema es que ahora muchas personas están haciendo periodismo bueno, están sacando información, pero no están haciendo buen periodismo. ¿Sí ves? Claro. Entonces, es un lío bien grande, pero yo creo que sí la responsabilidad recae más es en los medios. Entiendo. Bueno, aquí ya me hablaste de cómo los medios pueden como evitar caer en esto. Ahora, desde de pronto tu punto de vista como profesora de una escuela de comunicación social y periodismo, ¿cómo crees que podemos educar a las audiencias, más que todo pues a los jóvenes, las nuevas generaciones, para ser más críticas con el medio? ¿Cómo crees que desde la educación podemos fomentar eso? Mira, ahí hay como dos cosas. Una es frente a trabajar en una escuela de comunicación social y periodismo, ¿cierto? Yo creo que lo más importante aquí es desarrollar el pensamiento crítico. Mostrarles que hay múltiples realidades, que no existe una verdad, sino muchas verdades en los medios, y que es imposible cubrirlo todo y contarlo todo, porque no nos da el tiempo, porque no nos da el espacio, por muchas cosas. O sea, la realidad mediática es esa. Entonces hay que ser conscientes de eso. Lo otro es el asunto de la imparcialidad. Si usted saca una fuente, saque la otra, pero que de verdad sean testimonios que contrasten. Claro. O sea, no uno que medio contrasta con el otro, pero que me está cargando más para un lado, ¿cierto? No, o sea, eso no. La diversidad de fuentes me parece importante, y ser honesto con la audiencia. O sea, que ser claro con la audiencia en decirle, mire, este medio es un medio que pertenece a tal grupo y por lo tanto tiene un encuadre más hacia ese grupo, ¿cierto? Que es lo que pasa en Colombia, que los grandes medios
son de grupos económicos. Entonces, obviamente van a estar encuadrados hacia la conveniencia de esos grupos económicos y el mantenimiento del status quo, ¿cierto? No está mal, pero dígalo. Bueno, o sea, ser transparente con la audiencia. Ese es un lado, que serían los que estudian esto. Y eso se logra a través de todas las asignaturas. O sea, yo les enseño teorías, ahí tengo que estar hablando de periodismo permanentemente. Claro. Les enseño, no sé, lógica y escritura, ahí tengo que estar hablando de periodismo, o por lo menos de la realidad y la lectura de la realidad. Pero está el otro joven, que es el que no tiene idea de medios, y allí hay que ver es qué está consumiendo. Entonces, ¿y dónde está consumiendo? Entonces, lastimosamente, esos jóvenes a lo mejor no están consumiendo medios noticiosos, sino que están consumiendo influencers, que están tomando la información de otros medios y hacen unas revolturas de información y que unen una cosa con la otra, papas con peras, y hacen unos análisis que uno se queda como... ¿Qué está pasando? Como que no entiendo cómo llega hasta allá partiendo de acá, ¿cierto? Pero lo peor de eso es que cuando tú lees los comentarios, son comentarios venenosos, cero análisis, desestructurados, y cuando te metes a esos perfiles hay mucho joven. Entonces allí es más preocupante porque no están consumiendo medios confiables. Entonces la llamada de esos jóvenes es a buscar medios confiables. En estos días yo leía una cosa que me encantó, y es que era sobre la salud mental, y decía que había mucho influencer hablando sobre salud mental, que era muy peligroso porque la salud mental no era un meme, ¿cierto? Pues yo creo que pasa lo mismo con la realidad nacional. Okay. O sea, la realidad nacional no es un meme. La polarización que vivimos no es un meme. El odio que se está propagando por redes y en los medios de comunicación no es un meme. O sea, y no es un meme porque es que nos podemos matar. Es así de sencillo. Entonces, a mí me preocupa más ese consumo de información y de influencers que no son tan confiables. Hay unos que sí, que están muy dateados, que tienen, digamos, un capital cultural que les permite hacerlo, pero hay muchos otros que no. Entiendo, Paula. Y ahora, volviendo un poco al tema de la tesis, tú lo enfocaste todo en Colombia, ¿sí? Pero quería preguntarte un poco más de pronto desde tu experiencia y desde tu análisis personal. ¿Crees que hay patrones que son únicamente de Colombia o de pronto son fenómenos que suceden de forma universal? Mira, una de las preguntas que yo me hice y que no pude responder fue si la violencia era natural al ser humano. Si naturalmente somos violentos. Claro, hay unos autores que dicen que sí, otros un poco más positivos y dicen que no. Yo creo que nosotros sí tenemos el instinto de preservación y que bajo ese instinto podemos llegar al acto violento. Pero que hay actos violentos que son decisiones conscientes. Y en el caso de los conflictos como el nuestro, y en casos de conflictos como los que vivimos ahora entre Rusia y Ucrania, en Gaza. El genocidio de Gaza, porque eso ya dejó de ser conflicto, es un genocidio. Ahí esas acciones son conscientes. Eso ya no es supervivencia, es consciente. Entonces ahí yo sí siento que hay unos patrones. Cuando un colombiano decide ser mercenario en Sudán, eso es una decisión consciente. Es que acá no me gano la plata. Usted está decidiendo conscientemente irse a matar y a entrenar menores de edad en otro país africano para ganarse unos pesos más. Claro. ¿Cierto? Esa parte es consciente. Y eso yo creo que esos dos patrones son generales. Ahora, ya cada territorio tiene sus propios patrones. Otro patrón es el miedo.
Otro patrón es la deshumanización del otro, que por eso el peligro de el otro, Del otro, claro. el otro me genera miedo. Entonces, cuando el otro me genera miedo, cuando el otro es peligroso, el otro medio se me acerca y yo ya me estoy defendiendo con un acto violento, A la ¿cierto? defensiva, sí. Entonces, el miedo es otro. La dominación del otro y el territorio. O sea, el territorio es una cosa que genera mucho conflicto y mucho conflicto y mucho dolor, porque es yo quiero tu territorio para quedarme allí a sentarme, para sembrar, para pasar por allí los cargamentos, ¿cierto? Es el territorio, pero como quiero el tuyo, entonces tú te tienes que ir. Entonces está el desplazamiento. Claro. ¿Sí ves? Que es otro drama tenaz de la violencia, que no es del golpe, pero es una violencia económica, es una violencia psicológica. Algunos sí implica el golpe, la muerte, la violencia física, ¿cierto? Claro. Pero es una violencia, creo que esa es tenaz, porque son muchas violencias confluyendo en un acto de desplazamiento forzado. Sí, total. Bueno, no, de verdad, muchas gracias por enriquecernos con esta información, con tu opinión, que definitivamente es de una experta. Queríamos darte las gracias por venir, por compartirnos esto. Claramente hay muchísimos temas más que quisiéramos tocar, pero pues ya se nos acabó el tiempo. Tal vez en una próxima podamos volverte a tener acá y que nos puedas seguir brindando todo este conocimiento que tienes. Entonces, ¿quieres despedirte? Sí, muchas gracias a ustedes, a Abra Palabra, a los chicos y chicas de octavo semestre de comunicación. Qué rico estar acá, muchas gracias por pensar en mí, en este tema tan apasionante, tan chévere, para conversar, y espero que haya sido de agrado para la audiencia. Bueno, Paula, muchas gracias a ustedes por vernos. Este fue un nuevo Vicas, Abra Palabra, un producto realizado por el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad de Manizales, acompañada de UMFM. Mi nombre es Sara Giraldo y nos vemos en una próxima.